Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Damos gracias por la palabra. Milady nos guía en oración. Padre celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por habernos traído hasta en esta hora. Gracias, Dios, por cuidarnos, gracias por tu palabra que acabamos de leer. Gracias, Dios mío santo, porque también tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias por todas tus promesas, gracias sobre gracias porque podemos contar contigo y también con tu palabra, Señor, para aprender, Señor, cómo vivir agradándote a ti. Ayúdanos, Dios mío santo, a que cada día podamos crecer y también madurar, Padre celestial, en el conocimiento de tu palabra y en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a cada día aprender más de ti. Sé con nuestros hermanos que aún no han llegado, que vienen en camino, Señor. Guárdales a ellos también y prepara nuestros corazones para recibir tus enseñanzas en esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, el estudio de esta noche lo hemos titulado Elementos de la misión de la Iglesia, y está basado en el pasaje que tuvimos como lectura devocional de Mateo 28, del 16 al 20. Bueno, si un cristiano entiende todo el resto del Evangelio de Mateo, pero fracasa en comprender este pasaje de conclusión, que asimismo lo hemos ocupado para este último estudio de este Evangelio de Mateo, si uno fracasa en comprender este pasaje de conclusión, no ha entendido el propósito de todo el libro de Mateo. Podemos decir que este pasaje es el punto culminante, el punto esencial, no solo de este Evangelio, sino de todo el Nuevo Testamento. Creemos que no es una exageración decir que en su sentido más amplio es el punto donde se enfoca toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este pasaje central de la Biblia se refiere a la misión del pueblo de Dios. Ha sido llamado, y así aparece subtitulado en nuestras Biblias, como la Gran Comisión. Algunos lo han llamado la Gran Omisión, porque es uno de los pasajes de la Biblia más desobedecido por el pueblo cristiano. Tristemente, porque muchos no lo entienden o carecen de la voluntad de cumplirlo. Porque es el pasaje que nos lleva a decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya conozco toda la verdad del Evangelio, tengo conocimiento de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. ¿Ahora qué? En este mensaje final del Señor, transmitido por Mateo, Jesús ofrece 5 elementos que son realmente necesarios para que nosotros, sus seguidores, podamos cumplir la suprema tarea que tenemos en esta tierra. Todavía estamos aquí porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas.
Ahora, quiero que veamos juntos cuáles son los 5 elementos de esta gran misión, de la misión de la iglesia. Bueno, en primer lugar, la disponibilidad, estar disponible. Dice Mateo capítulo 28, verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los 11 discípulos fueron a donde el Señor le dijo que fueran. ¿Qué hicieron ellos? Obedecer. El discipulado fiel no empieza con saber dónde o en qué nivel estaremos sirviendo al Señor. No empieza con tener un llamado claro a cierto ministerio, ocupación o lugar de servicio. El llamado al discipulado siempre comienza con estar disponible para Dios, dejando a un lado toda reserva y dejando a un lado todo prejuicio. Dice claramente aquí la palabra que los 11 discípulos fueron a Galilea, donde Jesús les había ordenado. Ellos no habían recibido la bendición de ver a Jesús resucitado en el huerto, porque a diferencia de las mujeres que fueron fieles, como vimos en los estudios anteriores, ellos no estaban allí, no estuvieron allí. Sin embargo, ahora los 11 estaban donde Jesús quería que estuvieran. Y allí recibieron la gran comisión. Allí recibieron la gran promesa de parte del Señor. No se nos informa cuándo o cómo el Señor especificó el momento y el lugar exacto en Galilea donde debían reunirse. Pero ahora se hallaban en el monte particular donde Jesús les había ordenado que fueran en una ocasión anterior. Y debido, hermanos, a que estaban allí, se encontraron con Cristo. Y debido a que fueron obedientes, fueron comisionados. Debido a que estaban disponibles, recibieron esa gran tarea. Recibieron la promesa de la continua presencia del Señor y de su poder cuando fueran a ministrar al mundo de parte de Dios. Repito, todo comenzó con estar disponible. Ese es el primer elemento indispensable para cumplir la misión de la iglesia. Tristemente, una de las excusas más usadas hoy para no cumplir esta tarea es: no tengo tiempo, no puedo. En realidad lo que están diciendo es: tengo cosas más importantes que hacer. Piensan que esta misión solo fue entregada a un grupo de escogidos. Entiendan esto: estos 11 hombres estaban allí en representación de la iglesia, que todavía no había sido establecida, pero estaba allí, digamos, en germen, en semilla. Estos hombres nos representaban a nosotros también. Y si no estamos disponibles, si no tenemos la voluntad para servir, vamos a buscar excusas que delante de Dios no son válidas. Escuche bien, esta es una misión que el Señor entregó a todos. Es para cada cristiano. Ahora pregúntese honestamente si usted la está cumpliendo. Considere cuántos otros la están cumpliendo. Todos los que tenemos a Cristo podemos cumplir esa misión. Yo creo que la razón por la que algunos no encuentran tiempo es porque no establecen bien sus prioridades. Repito,
El primer elemento es estar disponible, disponible para el Señor, a quien realmente vale la pena servir, por quien vale la pena vivir y hasta morir. ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Qué lugar le damos realmente al Señor en nuestras propias vidas? Si Cristo no es lo principal en nosotros, lo vamos a expresar en las decisiones que tomemos. Estos 11 hombres estaban disponibles, fue lo primero. Segundo elemento de esta misión es tener una auténtica actitud de adoración. Miren lo que dice el verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y entonces dice el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo. Bueno, el segundo elemento implícito en este pasaje, en estos versos, para el cumplimiento eficaz de la misión de la iglesia, es una auténtica actitud de adoración. Cuando a Dios no se le adora en la forma verdadera, no se le puede servir de la manera verdadera. No importa cuán talentosos, cuán dotados, cuán buen intencionados puedan ser sus siervos. Fíjense que en el momento en que Jesús se aparece a los discípulos y que ellos le ven, ¿qué hacen? Le adoran. La adoración es el reconocimiento por parte de nosotros de quién es realmente Jesús. Y por eso le adoran. Se postraron en devoción humilde ante su divino Señor y Salvador. Cuando vieron a Jesús resucitado en la colina, la confusión que ellos tenían había desaparecido y sus sueños destrozados quedaron restaurados. Aquella tristeza que embargaba sus corazones se convierte en un gozo indecible. Y la desilusión se transforma en una esperanza inquebrantable. Todo esto gracias al encuentro que tuvieron con el Señor. Sorprendentemente nos dice el texto, el verso 17, increíblemente, algunos dudaban. Aquí no se sabe la identidad de los que dudaban, puesto que este pasaje menciona de modo específico solamente a los 11 discípulos. Algunos insisten en que quienes dudaban eran parte de ese grupo, pero es probable que también centenares de otros creyentes estuvieran allí. Tampoco se explica en qué consistía la duda, si se trataba de dudar acerca de la resurrección de Jesús. Entonces los escépticos no habrían incluido a ninguno de los 11, porque todos ellos ya habían presenciado a Cristo resucitado y lo habían hecho en varias ocasiones. Es probable que la duda que tuvieron fuera con relación a si la persona que se les apareció en verdad era Cristo resucitado en forma física o alguna forma de impostor. De este grupo grande, solamente los 11 y algunas de las mujeres que habían llegado a la tumba habían visto a Cristo resucitado. Quizás algunos de los que se hallaban en la parte de atrás de la multitud no podían ver con claridad a Jesús. Y al igual que Tomás, sin una evidencia firme, estuvieron renuentes a creer una verdad tan asombrosa. Pero en medio de sus dudas, miren lo que hace Jesús. Se acerca lleno de compasión y les habla.
era esencial que toda duda quedara disipada, que ellos estuvieran claros de que se trataba del Señor. El Señor se acerca. La conocida voz de Él resuena en sus oídos una vez más, y cualquier duda e incertidumbre desaparece. Ahora, quienes habían dudado se postran. El Señor se acerca, ellos se postran y se unen en adoración. La atención completa estaba ¿en quién? En el Señor. Esa es la esencia misma de la adoración. Es para Él y solo para Él. Cuando adoramos, no nos estamos adorando a nosotros mismos. Dios nos guarde. Nos estamos enfocando en su persona, en nuestro Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es a ese Dios al cual adoramos. Nos enfocamos en Él, sin estorbos ni reservas. Nos enfocamos en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, para cumplir la misión de la iglesia, un elemento importante es el primero, estar disponibles. Segundo, tener una actitud de adoración. Porque el que adora está motivado por la gratitud. Por una inmensa gratitud. ¿Por qué nos reunimos aquí todos los domingos y los días que tenemos servicios en la semana? No solo para venir aquí y aprender de la Biblia, escuchar un estudio, una predicación. Nos trae aquí tener un encuentro refrescante y nuevo con nuestro Dios. Él nos habla a través de la palabra. Nosotros le hablamos a través de la oración y a través de la alabanza. Porque la alabanza es también una forma de oración. Porque le estamos hablando a Él. Por eso es importante que nos enfoquemos en su persona, en su gloria y no en nosotros. No puede haber un auténtico servicio si no está enfocado en la persona de Jesús. Se trata de Él, es a Él a quien servimos. Es para Él que administramos nuestro tiempo. Es para Él que administramos nuestros dones, nuestro dinero, para llevar adelante la gran comisión. Cuando uno está disponible y tiene una actitud de oración, entonces viene el tercer elemento de la misión de la iglesia. Se somete al señorío de Cristo. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él está diciendo, les voy a entregar ahora una misión, una tarea que la estarán cumpliendo hasta que yo regrese por segunda vez. Y les estoy dando esta misión porque tengo toda la autoridad y el poder para hacerlo. Porque soy Dios. Aquí está el centro de la declaración de Jesús. Su señorío. Él no es solo Salvador, es también Señor. Soberano. Pero en contexto también se relaciona claramente con la respuesta del creyente al gobierno del Señor. Antes de afirmar la gran comisión, el Señor establece la autoridad para ordenarla. Y esa autoridad es a causa de su poder soberano. Que sus seguidores, tenemos que tener una actitud de sumisión total y humilde a su voluntad. Dice Él, toda potestad. Potestad se refiere a la libertad y al derecho de hablar y actuar como uno desee. Esta palabra, que es la palabra exousia, sería blasfema en la boca de cualquier otro ser humano, pero no en la boca de Jesús.
porque aquí encontramos una reafirmación poderosa de que Él no solamente fue hombre, sino que es también, y lo fue, totalmente Dios. Fíjense que no dice solo, habla solo de potestad. Claramente dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y dice en Colosenses, y en Él estamos completos. Toda potestad. Esto refuerza o es reforzado por la frase en el cielo y en la tierra. Eso incluye el tercer cielo, o se refiere al tercer cielo, donde habitan todos los seres creados. Toda potestad me es dada en el cielo y además en la tierra. La potestad soberana dada a Jesús por su Padre Celestial. ¿Qué dice Mateo 11:27? Si alguien puede leerlo. Mateo 11:27. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y en Juan capítulo 3, verso 35, Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. O sea, esa potestad soberana dada a Jesús por el Padre Celestial es absoluta y universal. Ahora, veámoslo en su papel redentor. Al venir a esta tierra, eso es lo que se refiere que el Padre le dio toda la potestad. Donde muchas veces encontramos a Jesús orando al Padre y sometiéndose de manera voluntaria a la voluntad del Padre. Pero en cuanto a su naturaleza divina, Él no recibió potestad de nadie. Su poder habita en su persona divina tal como habita totalmente en el Padre y en el Espíritu Santo. La potestad soberana de Jesús le fue dada por su Padre, quien afirmó todo el juicio he dado al Hijo, Juan 5:22. Y le he hecho Señor y Cristo, en Hechos 2:36. También como dice la palabra en Filipenses capítulo 2 del 9 al 11, y le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora es importante que tomemos toda la verdad de Dios revelada. Si nosotros le limitamos solo a esta parte y a estos versos donde Jesús habla durante su ministerio terrenal, cuando estaba encarnado, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, entonces podemos llegar a la conclusión torcida, retorcida y venenosa de los falsos testigos de Jehová. Para ellos Jesús es un Dios. Alguien que simplemente recibió todo lo que recibió de Dios el Padre. ¿Es cierto que Él recibió la autoridad de Dios el Padre? Sí, es cierto. ¿Es verdad? Sí, es verdad. La Biblia lo enseña. ¿Es toda la verdad? No. Ahí es donde está el problema. Porque las mismas Escrituras afirman una y otra vez que Jesús es Dios. Y no Dios porque el Padre le dio el poder mientras estuvo en la tierra, sino porque la misma Biblia enseña con toda claridad que Él es Dios. ¿Qué dice, si no me equivoco, Romanos 9:5? ¿Es ese? Déjeme ver si ando bien. Romanos 9:5 dice de esta manera: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios
sobre todas las cosas. La palabra es clara. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, también nos encontramos con ese pasaje glorioso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice en el principio, o sea, desde el principio. La eternidad del Hijo es incuestionable. Y como dice la Biblia en Juan capítulo 1, y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué me tomo tiempo para explicar esto? Porque es esencial que entendamos toda la verdad y no una parte de la verdad. Someterse a la soberanía absoluta de Jesucristo no es una opción para nosotros. Es una obligación por cuanto Él es Dios. También, incuestionable su divinidad. No es algo negociable someternos a su señorío. No es negociable adaptarnos, o sea, hacer adaptable a nuestros propios planes y a nuestras inclinaciones particulares la persona de Jesús. Más bien es la actitud que afirma con absoluta sinceridad: ordene lo que ordene el Señor, lo haré. Les recordó a ellos que tenía todo el poder. Es más, anteriormente les había demostrado una y otra vez que tenía todo el poder. Es más, ese Jesús que se encarnó y lo vemos revelado en los evangelios, esa segunda persona de la Trinidad, ya estaba desde el principio, porque era Dios mismo. Lo vemos en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, una y otra vez apareciéndose con la misma autoridad de Dios. Y como Él tiene toda la autoridad y todo el poder, si queremos cumplir la misión de la iglesia, tenemos que someternos al señorío de Cristo. Es entonces cuando llegamos al cuarto aspecto de la misión de la iglesia: obediencia al mandato. Dice Mateo capítulo 28, nuevamente regresamos allí. Ahora quiero que leamos el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice en el verso 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este cuarto elemento para el cumplimiento de la misión de la iglesia es obedecer el mandato, hacer discípulos. Solo cuando estamos disponibles, solo cuando entendemos quién es Jesús y le adoramos, y en consecuencia nos sometemos a su señorío, es entonces cuando podemos obedecer, porque Él ordena: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Fíjense que comienza con estas palabras: por tanto. Jesús estaba diciendo: debido a que soy Señor soberano del universo, debido a que tengo el derecho y la autoridad para ordenarles que sean mis testigos, así como que tengo el poder para fortalecerlos a fin de que cumplan esa orden. La gran comisión es una orden. Llevar es un mandato, el evangelio. Fíjense que la orden es ir. Vayan, hagan discípulos. El verdadero convertido es un discípulo. Un discípulo es una persona que ha aceptado a Jesucristo y se ha sometido a Él. Y entonces tiene la misión de reproducirse en otros. El mandato de Jesús es hacer discípulos.
fue dado una sola vez en el final de su ministerio. Algunos podrían pensar, si era tan crucial, ¿por qué Jesús lo menciona solo una vez? Bueno, sin duda, la razón es que la motivación para alcanzar a otros es algo innato en la vida de una persona redimida. Se espera que alguien que ha conocido a Cristo lo comparta con otros, se reproduzca. Eso es natural que se multiplique. También podría preguntarse por qué el mandato de Dios para cada ser humano, o podríamos decir también, porque el mandato de Dios para cada ser humano es fructificad y multiplicaos, y fue dado una sola vez. En cada caso, la reproducción en la misma especie es natural en la vida. El llamado a ser discípulos se da una sola vez porque el hecho de ser reproductora es natural a la nueva creación. Sería como pedir que se repitiera un asunto que es tan básico. No es posible que alguien que ha conocido a Cristo se quede estático, no se reproduzca. El primer impulso de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo es querer que otros también nazcan de nuevo. Alguien que le ha conocido al Señor quiere que otros también lo conozcan. Se goza en que otros también le conozcan. El discipulado no es solo, generalmente nosotros en las iglesias lo separamos, pero en la Gran Comisión están unidos el evangelismo y el discipulado. Es en esencia lo mismo. Alguien que ha conocido a Cristo, que lo primero que hace es comparte a Cristo con otros y después obedece los demás aspectos de la Gran Comisión. Los requisitos específicos que Jesús da para ser discípulo son 3, y los 3 son acciones. Recuerden, Él dice, vayan y hagan discípulos. Y eso incluye, ir. Número 2, bautizar. Y número 3, enseñar. Aun cuando la gente viene y tenemos personas nuevas en nuestra congregación, porque llegan a la iglesia, eso no puede excluir nuestra responsabilidad personal como creyente cuando dejamos el templo y salimos al mundo, a llevar nuestra vida como sal y luz. Cuando decimos sal y luz, ya trae implícita la responsabilidad de ejercer influencia sobre un mundo que cada día se deteriora más, que está en un estado de corrupción progresivo, veloz. La sal es un preservante, detiene la corrupción. La luz ofrece guía y orientación en un mundo desorientado, donde la gente ha perdido el rumbo. Pero no podemos ser sal si nos quedamos en el salero. No podemos alumbrar si somos colocados debajo del almud. La luz tiene que estar en el candelero y la sal tiene que esparcirse. Todos tenemos un área de influencia donde nos movemos. Desde nuestro hogar, piense en su propio hogar. Quizás tiene familiares que no conocen a Cristo. O quizás tiene algunos que dicen conocer a Cristo pero viven como inconversos. Ahí tenemos un área básica, nuestra Jerusalén, ¿verdad? Y nos vamos extendiendo: Jerusalén, Judea, Samaria, el lugar donde trabajamos, el lugar donde estudiamos, las personas que conocemos en el mercado o en cualquier otro lugar. Ejercemos influencia, todos ejercemos influencia.
Bueno, a no ser que usted haya convertido su casa en una cueva y en un convento y no salga para nada. Yo creo que nadie vive de esa manera, si tiene la cabeza bien y la salud completa. Todos salimos a la calle, nos relacionamos con todo tipo de personas. ¿Dónde está nuestro campo de trabajo? En esas vidas. Usted no puede hacer discípulo si primero no le habla de Cristo. Si primero no le presenta el evangelio a esa vida perdida. Ahora, tú no le vas a presentar el evangelio si realmente no crees que vale la pena. Y tú no vas a creer que vale la pena si no has nacido de nuevo. Lo contrario también es real. Si has nacido de nuevo y has visto en tu propia vida los beneficios de haber conocido a Cristo, entonces no puedes callarte. ¿Qué hacemos todas las semanas cuando salimos al mundo? ¿Sacamos un tiempo para compartirle la palabra a alguna vida? Y si alguien realmente recibe a Jesucristo, a través de nosotros, a través de nuestra instrumentalidad, sentimos el compromiso de enseñarle más a esa persona. Mire, si usted no ejercita sus dones, Dios se los va a quitar. Si no ejercita sus talentos, los va a perder. Hay tantos cristianos que se están muriendo en los bancos de la iglesia porque no quieren servir, porque piensan que el servicio es para otros. Ahora entiendan algo, no son las palabras de nosotros las que pueden convencer a un corazón muerto. Primero tienen que nacer de nuevo. Y si han nacido de nuevo, tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo que mora en esa vida para que despierte su conciencia a la obediencia. Por eso yo no sé si ustedes me han visto, creo que ya me conocen lo suficiente para darse cuenta que no soy una persona que me gusta estar machacando detrás de la gente. Yo creo que eso está bien para un capataz de un centro de trabajo o el dueño de una dotación de esclavos, pero para una iglesia no me gusta estar machacando. A veces tengo que hacer algunas exhortaciones, pero siempre vivo convencido que el Espíritu de Dios es el que produce los cambios en la vida de una persona. Es el Espíritu el único que puede despertar una conciencia cauterizada, un corazón endurecido. ¿Y qué hago, pastor? Bueno, dejar que el Espíritu hable. ¿Y cómo el Espíritu habla? A través de la palabra. La realidad es que muchos no obedecen porque sencillamente no conocen a ese Señor. El mandato es ir. El mandato es bautizar. No bautizamos para salvar a la gente. Los salvos se bautizan. A veces hay personas que vienen a la iglesia y después que se bautizan se desaparecen. Que han venido con una idea equivocada, han llegado a pensar, bueno, es que a lo mejor si me bautizo logro ascender un poco más y estar más cerca de Dios. No, el bautismo es un acto de obediencia para aquellos que han nacido de nuevo. Aun cuando le damos a una persona cierto conocimiento a través de la palabra básico y elemental, la enseñanza, que es el tercer elemento, comienza cuando alguien nace de nuevo. ¿Y cuándo termina? Cuando la persona se bautiza. ¿Cuándo termina la enseñanza? El día que la persona se muere. Porque todos los días estamos aprendiendo. Y más cuando estamos viviendo de la fuente inagotable que es la palabra de Dios. Este mandato a veces, tradicionalmente, en muchas iglesias se cambiaba. No, la enseñanza es... Fíjense lo que dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas. ¿Dónde podemos encontrar todas las cosas que el Señor ha mandado? En la Biblia, hermanos. En la palabra de Dios. A la luz de este mandato, ¿quién puede enseñar la Biblia? Todos los cristianos podemos enseñar la Biblia. Es más, todos los cristianos debemos enseñar la Biblia. No todos quizás puedan enseñarla
en la misma forma y en la misma intensidad. Pero todos podemos enseñar la Biblia. Y si hacemos el esfuerzo, podemos enseñarla de una manera cada día mejor. Quizás tú no te puedas parar aquí a dar un estudio, pero eso no significa que a esa persona que le hablaste del Evangelio no le puedas enseñar la Biblia. La única manera que no podrás hacerlo es que no la conozcas. Y si no la conoces, es porque no la lees. Y si no la lees, probablemente no conozcas a su autor tampoco. Son conclusiones inevitables. Una de las cosas que he aprendido en estos años que llevo en los caminos del Señor es que si quiero que algo de la Biblia se me fije, debo compartirlo. Cuando tú recibes algo es para darlo, y cuando lo das, eso que has recibido se fija en tu alma. He ahí el por qué el discipulado es tan esencial. Porque cuando enseñamos a alguien la palabra, no solamente estamos alimentando esa vida y ayudándola a crecer, nos estamos alimentando nosotros y estamos contribuyendo también a nuestro propio crecimiento. Cuando no discipulas, cuando no enseñas la Biblia, te vas entumeciendo, hermano. Vas perdiendo habilidades. Puedes hacerlo. Quizás no puedas comenzar con un pasaje complicado, pero puedes ir a los pasajes sencillos. Las cosas básicas en cuanto a la fe son sencillas. Están en los evangelios muy claramente. Hay lecciones muy buenas para enseñar a otros, que si te las estudias, puedes hacerlo. El primer requisito es ir al mundo. Hay que salir del área de comodidad. Segundo, bautizar. Bautizar es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar significa sumergirse en agua. El acto inicial de obediencia a Cristo después de la salvación es someterse al bautismo. Es un testimonio, una representación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora entiendan algo. Más allá de una fórmula ritual, esta frase en los labios de nuestro Señor se ha usado de modo apropiado en cultos bautismales a lo largo de la historia de la iglesia. Otros, tomando el ejemplo del libro de los Hechos, insisten en que solo se debe bautizar a la persona en el nombre de Jesús. Ahora, estas personas que los escuchas insistiendo en esto, tienen ideas muy peligrosas en cuanto a la Trinidad también. Por eso insisten en esto. ¿Por qué? Porque ellos no creen que exista Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas diferentes, distintas, pero a su vez los tres son Dios. Ellos dicen que hay un solo Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eso es una herejía que se llama el modalismo. Tres modos. De igual manera, si se lleva al otro extremo, al decir que hay tres personas, y no se enfatiza que hay una unidad en la divinidad, que los tres son unos, entonces está la otra herejía que se llama el triteísmo. Las dos cosas son verdad. Hay un solo Dios, los cristianos somos monoteístas, pero a su vez también hay tres personas, y las tres personas no son lo mismo. Son tres personas diferentes. Ah, pastor, me mareo. No, porque en tu mente no cabe, ni en la mía tampoco. Como hay muchas cosas que enseña la Biblia y nos pasa lo mismo. Las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Por eso la Biblia se acepta en muchos casos por fe.
Nuestra responsabilidad es presentar toda la verdad de Dios. Toda. Si hay problemas para entender alguna de estas gloriosas verdades, no está en Dios, es en nosotros, en nuestra capacidad. Bautizar, repito, es sumergirse en agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que dice no en los nombres, en el nombre de. No es una fórmula sacramental. De hecho, en el libro de los Hechos no se bautizaban con estas palabras exactas. Estas palabras son más bien una declaración maravillosa, gloriosa, de la unión que tenemos los cristianos con la Trinidad misma. En su declaración aquí acerca del bautismo, Jesús se vuelve a poner en un nivel de igualdad con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Su nombre, dice en el nombre, no en los nombres, habla de la unidad de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El tercer requisito es enseñar. ¿Enseñar qué? Que guarden. ¿Qué es guardar? Obedecer todas las cosas que os he mandado, las que me agradan, las que son populares y las que no son populares. Las que a las personas les gusta oír y las que no les gusta oír. Recordando que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Recordando que el llamado es a enseñar todo el consejo de Dios. Nunca debemos caer en el error grave de enseñar solo una parte de la Biblia. Hay pasajes que pueden ser un poco más difíciles de comprender, que pueden convertirse en todo un reto para estudiarlo y enseñarlo. Ustedes recordarán, los que me han seguido, cuando llegamos a aquella oportunidad a estudiar las 2 cartas de Pablo a los Corintios, y nos metimos en el gran tema de los dones espirituales. ¿Se acuerdan? Las lenguas. Que al final, cuando terminamos, algunos de ustedes hablaron en lengua. No. ¿Se acuerdan? Son temas difíciles, pero los enseñamos. ¿Es difícil enseñar el libro de Apocalipsis? Sí. ¿Es difícil predicar sobre algunos libros del Antiguo Testamento? Sí. Pero toda la palabra es de Dios, inspirada y útil para enseñar. De toda la palabra podemos sacar un provecho, hermanos. Y en último lugar, el último elemento es el poder del Señor Jesucristo. O sea, a la hora de cumplir esta misión, no estamos solos. Dijo Jesús, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí. Esa es una expresión para llamar la atención. Yo estoy. O sea, enfáticamente puede traducirse yo mismo estoy. Llamando atención especial al hecho de la propia presencia de Cristo. Yo estoy. Yo mismo. El divino y resucitado, el viviente y eterno Señor, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, a veces usamos eso para darnos consuelo, que bueno, el Señor está conmigo, pero en el contexto que fue dicho, es una promesa para aquellos que obedecen la gran comisión. El Señor sabía de lo difícil de esa tarea. Sabía que cuando sus hijos se lanzaran a un mundo despiadado y cruel, lleno de lobos, sentirían temor. Algunos se sentirían tentados a detenerse y regresar atrás, otros a quedarse en el medio del camino. Pero Él dice, ustedes tienen que ir, yo les mando porque tengo todo el poder. Y cuando lo hagan, yo estaré con vosotros todos los días. Los buenos y los malos, en todo momento, en los momentos en que serán bien recibidos, que serán pocos, y en aquellos en que serán rechazados.
Mi presencia irá con ustedes hasta el fin del mundo, hasta que regrese en forma corporal para juzgar al mundo y gobernar en mi reino terrenal. Qué tremenda promesa, hermanos. Pero es una orden. Y como se enseña en el servicio militar, los que han estado en academias militares, las órdenes se cumplen y no se discuten. Bueno, si eso es una regla entre los seres humanos, imagínense cuando estamos hablando del Dios Todopoderoso. ¿En qué medida la iglesia está cumpliendo esta tarea? Bueno, el respondernos esa pregunta nos dará una clara idea de por qué el mundo está tan mal. Está mal porque de alguna manera también nosotros hemos dejado de hacer lo que el Señor nos ha mandado. Tú y yo somos importantes para este mundo. Y espero que nunca lo llegues a comprobar. ¿Por qué? Porque te fuiste con el Señor. Pero si te quedas, muy pronto te vas a dar cuenta de lo que es vivir en una sociedad sin la sal y sin la luz. La corrupción y la diferencia que ahora estamos marcando, la corrupción que ahora estamos deteniendo con el poder de Dios y la diferencia que ahora estamos haciendo con la bendición de Dios como iglesia, con el Espíritu morando en su iglesia, va a desaparecer totalmente en un mundo gobernado por Satanás. Piense lo que vendrá sobre este mundo. La corrupción se lanzará a máxima velocidad hacia la destrucción de la sociedad, hermanos. Somos pocos, somos manada pequeña, pero somos importantes para Dios y para este mundo. Imagínense si estuviéramos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Imagínense si en vez de estar perdiendo tanto tiempo en tantas boberías, si en lugar de estar entretenidos como iglesia, atacándonos a veces unos a otros y enfocándonos en cosas no tan importantes, estuviéramos obedeciendo, estuviéramos sirviendo, hablándole al mundo de Cristo y trayendo vidas a su redil, indiscutiblemente que tendríamos un mundo mejor, hermanos. Ahora, esto no es para mirar al que tenemos al lado o pensar en aquel que no está viniendo o que viene poco y está mal según nuestro juicio. No, eso es para el autoexamen personal. La estrategia de Dios es esa. No hay otro método. Ese es su plan. Esa es su orden. Estamos en un mundo loco, triste y violento, pero no es imposible de alcanzar. Vamos a lanzarnos a la guerra con el poder del Señor, llevando su palabra. Yo espero que sí. Que el Señor nos bendiga. Si alguien quiere hacer algún comentario o decir